Bien. Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Eh, quiero, para terminar con la sesión 2.1, añadir simplemente una idea con respecto al reduccionismo. Recordemos que el reduccionismo lo que hace es tratar de analizar o explicar una entidad que es inaceptable en términos de o en función de entidades aceptables. Bien, la reducción consiste en tratar de traer, o si quieren, traducir los nombres que supuestamente se refieren o que están designando a entidades que desde la ontología que uno admite son inaceptables, ¿sí? Y tratar de expresar todo lo que se dice en oraciones en que aparentemente están designando a estas entidades frente a las cuales tenemos nosotros reservas o recelo, y expresar lo mismo, pero únicamente haciendo referencia a entidades que están postuladas en nuestra ontología. ¿Sí? Bien, entonces ese paso de entidades de la primera clase a otras entidades que son aceptadas en nuestra teoría es lo que se llama una reducción. Ahora, ¿por qué se llama programática? Porque esta reducción está regida por principios, por reglas. ¿Sí? Es decir, hay ciertas normas que esta reducción tiene que cumplir. A ver. A ver. Lorenzo menciona por lo menos tres características de estas reglas de traducción. Bueno, el orden no importa, pero una de las características que debería tener esa regla de reducción es que sea simple. Si es lo contrario de complicada, la simplicidad es un mérito de esa regla. ¿Sí? Tiene que ser general. ¿Sí? Es decir, aplicable a una grandísima cantidad de casos. Es lo contrario de reglas puntuales, específicas, para casos particulares. Es lo que se llama una regla ad hoc. Una regla general está en el polo opuesto. Y tienen que ser verosímiles, ¿sí? Es decir, creíbles. ¿Sí? Bien. Es decir, tienen que tener apariencia de que son correctas. Bueno, que no sean raras. Si es que nosotros logramos decir con otras palabras lo mismo que se decía con oraciones que aparentemente están designando entidades inaceptables, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que hemos logrado incorporar a esas entidades
de esta primera categoría dentro de nuestra ontología, ¿sí? Con tal que se cumplan estas condiciones. Bueno, para Lorenzo, este reduccionismo programático es correcto, ¿sí? Bien, ahora, entonces, pongamos esa evaluación, y esto es correcto, ¿sí? Dice que incorpora lo que hay de aceptable en lo que se conoce como la navaja de Occam, ¿sí? Bien. Refirámonos brevemente a qué se refiere la navaja de Occam. Según algunos es el machete de Occam, ¿sí? En ambos casos sirve para cortar, pero la navaja es para cortar la barba. En cambio, un machete sirve para cortar cosas más grandes, ¿sí? Yo no voy a afeitarme con machete, es para cortar, por ejemplo, caña o arbustos. Bueno, ahora, Occam es un filósofo a ver, de finales de la Edad Media, franciscano. Él es nominalista y, por lo tanto, no admite la existencia de universales. Entonces, detrás de esta expresión, la navaja de Occam, está un espíritu nominalista de resistirse ante los universales, ¿sí? Creer que solamente existen entes individuales y todo lo demás debería, si es que es posible, tratar de reducirse a entes individuales, ¿sí? Bien, cuando utilizamos esta analogía de la navaja de Occam es como si fuera un barbero. Entonces lo que va a cortar es la barba. ¿Cuál barba? Las barbas de Platón. Occam no está a gusto con las formas platónicas, como tampoco lo estuvo Aristóteles. ¿Sí? Sabemos que él fue un crítico de que las formas subsistan independientemente de los entes particulares o individuales. Bien, entonces, recordemos la enunciación de este principio de Occam, ¿sí? El entia non sunt multiplicanda preter necessitatem, ¿sí? Las entidades no deben multiplicarse más allá de lo necesario. Y esa es la expresión que utiliza Occam. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Bien. Bien. Abrevio así. Cuando estamos tratando de construir una ontología, una imagen del mundo, de la realidad, del universo, ¿sí?
sobre todo cuando nos hacemos esa pregunta que es la del capítulo 2. ¿Qué tipos de entidades existen? ¿Sí? Recuerden que hablábamos del inventario ontológico. ¿Sí? Entonces, tenemos, con otras palabras, que ver qué habitantes van a estar en el universo. ¿Qué vamos a poner en ese universo? Entonces, en ese proceso, en ese esfuerzo por elaborar una ontología, Occam cree que mientras menos entidades coloquemos en el mundo, tanto mejor. ¿Sí? Y por lo tanto hay más bien un alejamiento de abultar, ¿sí? De poner muchas entidades en el universo. ¿Sí? Occam no estaría a gusto con un mundo que tenga muchísimas cosas, muchísimos tipos de entidades y más bien se va por el polo opuesto. Entonces, este principio occamiano lo que nos dice es que solo vamos a aceptar una entidad si es que es necesaria, o tal vez podría decir estrictamente necesaria. Entonces, contentémonos con el menor número de entidades que sea posible para explicar los fenómenos. Y ese es el espíritu de la navaja de Occam, ¿sí? Que no debemos nosotros aceptar entidades a menos que sean inevitables. ¿Sí? Bien, entonces, recuerden, estoy aquí leyendo el condicional como condición necesaria. Solo si aceptamos entidades, solo si nos viene impuesta por la necesidad. Bien, entonces, Lorenzo cree que lo que hay de justo en esta navaja de Occam está incorporado en el reduccionismo programático. ¿Sí? Bien, aunque a decir verdad, Lorenzo no está tan satisfecho con el uso de esta condición. Él prefiere decir que no multipliquemos las entidades más allá de lo conveniente. ¿Sí? Bueno, ahora pasemos al capítulo, perdón, a la sección 3, ¿sí? A menos que haya tal vez alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Bien, entonces veamos el criterio de compromiso ontológico. Bien. A ver, verán, empecemos por esto de compromiso ontológico, ¿sí? Es decir, bueno, recuerden, la pregunta que nos hicimos en el capítulo 1 es, ¿qué es la existencia? En el capítulo 2 nos preguntamos, ¿qué es lo que existe? ¿Qué cosas son existentes? O, de un modo más general, ¿qué tipos de cosas existen? ¿Sí? Y obviamente eso va a depender de una u otra ontología. ¿Qué teoría es la que abrazamos? Entonces, bueno, lo que acabo de decir ya es una respuesta particular al problema general. ¿Sí?
Entonces, ¿qué existe? Esa es la pregunta formulada en términos más sencillos y quizás para ser más específico, aquello que nos interesa es preguntarnos por qué tipos de cosas existen. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, ¿existen individuos? Esa es una primera posibilidad, que obviamente es rechazado por los nihilistas. Podríamos continuar diciendo, existen universales, existen hechos, existen relaciones, existen eventos, sucesos, existen entidades abstractas, existen números, existen entidades sobrenaturales que estén más allá del espacio y tiempo, existen cosas inmateriales, ¿sí? A eso nos estamos refiriendo. Eso es lo que vamos a discutir en este y en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo nos preguntaremos si es que existen los puros posibles, existen los entes literarios, por ejemplo, Don Quijote, existe Pegaso, existe Unicornio, existe un centauro, ¿sí? Existe Superman o Caperucita Roja. Bien. Ahora, yo vivo en Monay, en este momento no está lloviendo en mi sector, pero es posible que llueva en este momento, que esté lloviendo en este momento. Esa posibilidad de lluvia en este momento, aquí en Monay, ¿es algo real o no? Entonces, eso discutiremos en el capítulo siguiente, ¿sí? Pero esas posibles respuestas son, tienen que ver con esta pregunta que ya formulamos en el capítulo 2, ¿sí? ¿Qué tipos de entidades existen? Ahora, ¿por qué necesitamos? A ver, entonces, ¿qué es el compromiso ontológico? ¿Sí? Compromiso ontológico. El, ¿A qué está dispuesto a aceptar un filósofo dentro de su ontología? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros saber si un filósofo acepta o no determinado tipo de entidad en su ontología? ¿Sí? Porque puede ser que hable de ciertas entidades y sin embargo no esté dispuesto a aceptar la existencia de esas supuestas entidades a las que se refiere en una oración. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si es que alguien podría decir que el Pegaso es un caballo volador. ¿Sí? Ahora, partamos de ese ejemplo. ¿Sí? Aunque Pegaso, a ver, no, eso voy a cambiar de ejemplo porque el, las entidades que se suelen decir como imaginarias o de la mitología, más bien serán discutidas en el capítulo 3. A ver, ¿qué pasa si yo digo el rojo es un color? ¿Sí? ¿Ya? Supuestamente esto es un enunciado verdadero. ¿Sí? ¿Hay alguien de ustedes que diga que no es verdad? ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, parece que nadie se atreve a negar que esto es verdadero y les felicito. No porque no sean escépticos o radicales,
¿sí? Espero que lo digan sinceramente, no simplemente por evitar una discusión. Bueno, me alegro porque no se atreven a rechazar cosas que aparentemente son evidentes, ¿sí? Bueno, y que no ha cundido el posmodernismo a tal extremo, ¿sí? Bueno, ahora fijémonos en lo que estoy diciendo. Haciendo un análisis gramatical, descubrimos que el sujeto del verbo es este par de palabras, el rojo, ¿sí? Me estoy refiriendo a, en vez de el rojo, podría decir la rojez, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? La rojez es un color, pero ¿qué es la rojez? Sí, fíjense, yo puedo decir, aquí tengo, por ejemplo, un marcador rojo, pero este es un objeto individual, ¿sí? A ver. Esto es una libreta roja, ¿sí? Libreta roja. Y aquí tengo un otro, sí, es un marcador rojo. Entonces tengo aquí yo 3 objetos rojos, ¿sí? 3 objetos rojos. Ahora, la rojez es algo abstracto, es una propiedad que tienen esos 3 particulares, esos 3 individuos, ¿sí? Ahora, estoy predicando yo la propiedad de ser un color de la rojez, ¿sí? Ahora, para que este enunciado sea verdadero y además significativo, ¿sí? Hay una teoría, una filosofía del lenguaje que supone que para que este enunciado sea verdadero y significativo, tiene que haber algo, una entidad, ¿sí? Que sea la rojez, ¿sí? Existe el, existe un ente que es la rojez, ¿sí? En lógica, eso es la regla de generalización existencial. Tengo aquí una oración copulativa, ¿sí? Estoy diciendo que este sujeto tiene esta propiedad y para que eso sea verdad, bueno, de ahí yo puedo sacar la conclusión, extraer la consecuencia de que hay algo que es un color, ¿sí? Algo tiene que ser la rojez. Ahora, eso no puede admitir un nominalista, como por ejemplo Occam, puesto que la rojez se supone que es una entidad eh, un poco rara, no podemos decir que la percibimos, por ejemplo. Yo puedo percibir, puedo tocar, ¿sí? El, este esfero o este marcador, estas cosas son rojas, pero cuando hablo de la rojez, ¿sí? Y bueno, ustedes tal vez no logran captar que hay una ligerísima diferencia entre ambos rojos, ¿sí? El rojo del esfero es un poquito más claro al rojo de la tapa del marcador, ¿sí? Bueno, pero decimos que ambos objetos son rojos. Ahora, no estoy, cuando estoy haciendo esta oración, no me estoy refiriendo al marcador o a este esfero que tengo en mi mano. Estoy hablando de otra cosa, ¿sí? De la propiedad que tienen el, es,
estos dos objetos, o si le sumo la libreta, esos tres objetos. ¿Sí? Bien, de ella, de la rojez estoy hablando, pero un nominalista puede aceptar que esta oración es verdadera y tiene significado, y sin embargo no aceptar que exista la rojez. ¿Sí? Entonces, o con otras palabras, desde el punto de vista de un nominalista, es correcto decir que esta oración, el rojo es un color, es verdadera y significativa, y sin embargo, el no estar comprometido con la existencia de lo rojo. Bien, entonces, ahí surge el problema de cómo podemos saber nosotros que una persona, un filósofo, está comprometida con la existencia de un objeto. ¿Sí? Bien, sea para... No es suficiente el que una expresión que aparezca en un enunciado verdadero y significativo, eso nos dé paso, o sea, un indicio, o peor, una garantía, para creer que en la realidad exista un objeto que corresponde a un término que aparece en una oración con estas dos características. ¿Sí? A ver, entonces, eso voy a escribir aquí en la pizarra, es parte del problema que nos está pidiendo o exigiendo que tengamos un criterio de compromiso ontológico. ¿Sí? El Frege es uno de los autores, nosotros lo mencionamos en el capítulo anterior, que afirma que para que una oración sea verdadera y significativa, tiene que estar compuesta por expresiones que tienen significado. ¿Sí? O sea, no puede haber una oración significativa si algún elemento de esa oración no tiene significado. ¿Sí? Y este es un principio que defiende Frege, el fundador de la lógica matemática, que para que una oración tenga significado, sus componentes, ¿sí? Por ejemplo, sujeto, predicado, tienen que también ser significativas. ¿Sí? Ahora, y cuando un componente es significativo, cuando designa un objeto, ¿sí? Cuando podemos nosotros, a partir de que nos encontramos con una oración significativa, podemos decir que al sujeto de la oración, en la realidad, le corresponde algo, ¿sí? Y al predicado, igual, otra entidad existente en la realidad, ¿sí? Y aquí nosotros podemos, por contraposición, decir, si es que hay una expresión que no significa nada, entonces la oración no significa. Entonces, un nominalista no puede aceptar este principio, ¿sí? Un nominalista puede aceptar que esta oración es significativa, aunque el sujeto de la oración no exista en la realidad, ¿sí? Bien, entonces, si es que eso es así, la pregunta que surge inmediatamente es,
¿cómo podemos saber que un filósofo está comprometido con alguna entidad? Es decir, a aceptar que en su universo se da una determinada entidad. Eso es el criterio, ¿sí? Que nosotros podamos determinar a ciencia cierta si es que una entidad pertenece o no a la ontología de un filósofo. Bien, ahora, ¿está comprendido hasta aquí? Espero que sí. Bien, entonces hay que, de alguna manera, superar esta posición freudiana, y Lorenzo menciona que la respuesta a esa inquietud de cuál es el criterio de compromiso ontológico la dio Quine, ¿sí? Y, a ver, voy a borrar esto, ¿sí? No, mejor pongo acá. Bien. A ver, no, creo, necesito más espacio. Voy a borrar el pizarrón. Aquí pongo una pausa. Bien, veamos la respuesta que da Quine a nuestro problema. Quine tiene un artículo con el título de ¿qué es lo que existe? ¿Sí? A ver, también hay otro que con el título de acerca de lo que hay. Así está traducido, ¿sí? Está en una antología titulada Desde el punto de vista lógico, ¿sí? A ver, si no estoy mal, creo que ese texto está en la facultad y se lo puede conseguir en internet, ¿sí? A ver. A ver. Bien, esta pregunta es la de nuestro capítulo 2 y según Quine, hay que primero redireccionar esa pregunta, formularla de otro modo para que nos vayamos acercando a dar la respuesta correcta, ¿sí? Verán, para continuar con el ejemplo anterior, si es que alguien es nominalista, es decir, si está en contra de los universales, entendidos sobre todo al modo de Platón, es decir, es el ultrarrealismo o realismo exagerado, que los universales existen independientemente de los individuos que ejemplifican esa propiedad y por lo tanto son entidades que están fuera del espacio y tiempo, son inmateriales, por lo tanto sobrenaturales, ¿sí? Por lo tanto son entidades que son raras y obviamente suscitan un recelo, una resistencia en filósofos que más bien tienen una tendencia empirista o materialista, fisicalista. Bien, verán, entonces partimos de una oración en la que aparece un nombre de una supuesta entidad que desde determinado punto de vista es inaceptable, ¿sí? Voy a continuar con el mismo ejemplo de anterior. La rojez o lo rojo es un color, ¿sí?
Bien, verán, en primer lugar, si es que somos o si es que fuéramos nominalistas, entonces tendríamos que tratar de eliminar esta expresión que aparentemente está haciendo referencia a algo, ¿sí? O sea, nosotros comprendemos lo que quiere decir la oración, aceptamos que es verdadera, es significativa, pero no queremos comprometernos con la existencia de la propiedad de ser rojo como universal, porque esto nos parece algo raro. Hay cosas rojas, pero no hay la rojez, ¿sí? Es como algo similar, no quiero decir exactamente como decir que existen los individuos, pero no existe la sociedad como algo diferente de los individuos, ¿sí? Si es que la sociedad es una entidad aceptable, eso sería porque no es ni más ni menos, sino que es exactamente la mera reunión de individuos. Pero esa reunión no es que está constituyendo una entidad superior o diferente a los individuos que forman el punto de partida, ¿sí? Estoy haciendo ahí una reducción de una entidad sospechosa a algo aceptable, ¿sí? Desde el punto de vista nominalista. Ahora, entonces, fíjense, primera cosa, habría que eliminar esta expresión para que no nos haga creer que está significando algo en la realidad, que sería universal. Entonces, en vez de emplear esta expresión, esta descripción, podemos hablar de el predicado, ¿sí? Es rojo, ¿sí? Bien, entonces hay aquí una transformación, ¿sí? Dejo de emplear una expresión designativa para ahora ocuparme de un predicado, ¿sí? Y puntos suspensivos, aquí en lugar de este vacío, tengo que poner un sustantivo, ¿sí? O una expresión que designe a un individuo, ¿sí? Bien, y pongo entre comillas para decir que es algo lingüístico, si estoy hablando de un predicado, ¿sí? Bien, ahora, habría que, entonces, entender la oración inicial de que no se está refiriendo a un objeto, sino a un predicado, ¿sí? A algo lingüístico, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es típico de una ontología nominalista, ¿sí? Bien. Ahora, con otras palabras, no es el hecho de que en una oración que se acepta que es verdadera y significativa, aparezca una expresión que aparentemente está denotando o refiriéndose a un objeto, se supone existente, ¿sí? Eso es una mera apariencia. El hecho de que en una oración aparezca una expresión, ¿sí? Eso no es garantía de que a esa expresión en la realidad corresponda una entidad, ¿sí?
Entonces, tenemos que parafrasear, de acuerdo a reglas, esa oración inicial en términos de entidades que sí aceptamos. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a hablar ahora acerca de el predicado. Es rojo. ¿Sí? Entonces, podemos decir, este predicado funciona como un color, como un nombre de un color. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Ahora, verán, aquí es importante aclarar que al inicio yo tenía una expresión denotativa y luego paso a hablar acerca de un predicado. ¿Sí? Bien. Lo que estoy haciendo es una reducción. ¿Sí? La rojez aparentemente está queriendo denotar un universal, pero desde el punto de vista nominalista eso es algo inaceptable. Entonces, habría que entender esta oración en términos de algo que sí es aceptable desde este punto de vista. Simplemente estamos hablando de el predicado es rojo. ¿Sí? No digo la propiedad de ser rojo, sino el predicado es rojo. Por eso pongo aquí entre comillas. Si quieren, podría ponerle con doble comillas. ¿Sí? Bueno, ahí no hay unanimidad de uso entre los filósofos, pero se entiende, esto es la rojez, ¿sí? Está haciendo las veces de sujeto de la oración, en cambio acá es en el fondo, según el nominalista, estamos hablando de algo que es un predicado. ¿Sí? Entonces, fíjense la transformación que hace. Aquí hay una reducción, una expresión denotativa, ¿sí? La sustituimos, la cambiamos por un predicado. Ahora, ¿qué va en estos puntos suspensivos? Una variable. Pongamos, por ejemplo, la X. ¿Sí? ¿Ya? Y aquí viene una... a ver, estoy introduciendo en este momento un elemento importantísimo, la variable. ¿Sí? Bien, a ver. Bien. Entonces, fíjense, tengo yo en este momento tres elementos: expresión denotativa, predicado y variable. Ahora, volvamos a la pregunta con respecto a la cual queremos tener un criterio. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuándo un filósofo se compromete con la existencia de algo? Para ello,
no es suficiente el constatar que ese filósofo emplea o pronuncia oraciones en las que aparecen ciertas expresiones que en apariencia denotan ciertas entidades. ¿Sí? Eso no nos sirve, no funciona. ¿Sí? Alguien puede decir que un círculo cuadrado es una figura a la vez circular y cuadrada. Simplemente estoy analizando lo que es un círculo cuadrado. Pero si es que yo digo eso, y, y cuando digo que el círculo cuadrado es tal cosa, no por ello estoy comprometiéndome con la existencia de un círculo cuadrado. ¿Sí? Entonces, si quieren, escribo eso para que quede clarísimo. El, no porque una expresión aparezca en un enunciado significativo, esa expresión significa algo. ¿Sí? A ver, forma parte. ¿Sí? No, porque fi es parte de una oración significativa. Ya. Y discúlpenme, simplemente para aclarar, para explicitar, escribo una oración completa, contrariamente a mi costumbre general. ¿Sí? No porque fi, estoy hablando de una expresión cualquiera, fi, es parte de una oración significativa, no por ello fi se refiere a un objeto existente. ¿Sí? Es decir, fi no es una expresión denotativa. ¿Sí? ¿Qué significa fi? Puede ser que no, puede ser que esa expresión no tiene significado. Y sin embargo, la oración en la que aparece sí tiene significado. ¿Sí? Entonces, es simplemente esto es un principio antifregiano. Es falso que para que una oración sea significativa, todas sus partes tienen que ser significativas. ¿Sí? Bien, entonces, la pregunta es, entonces, ¿cuándo un filósofo se compromete con la existencia de algo? Necesitamos un criterio de compromiso ontológico. Y para responder a esa pregunta, viene Quine. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjense, he descrito un proceso en el que intervienen tres elementos. ¿Sí? Tengo aquí parto de una expresión denotativa, luego la convierto en un predicado por medio de una reducción y luego me doy cuenta que necesito una variable. ¿Sí? Para poder luego hablar de una oración. ¿Sí? Verán, con otras palabras, si es que la rojez va a significar algo, es decir, va a referirse a un objeto existente, eso depende de en qué oración aparece. Y no podemos tener, estoy explicando Quine, ¿sí? Un nombre o una expresión
una descripción, una frase denotativa, a ver, digamos más bien nombre o descripción, es significativa no en aislamiento, sino siempre dentro de una oración. La oración es la que tiene significado, aunque no todas sus partes sean significativas. Entonces, ahora, una primera técnica o estrategia que emplea Quine, y en eso no es invento de él, sino que sigue a otros filósofos. Primero, convertimos una expresión aparentemente denotativa por un predicado y el predicado es rojo. Para que de ahí obtengamos una oración, necesitamos la variable X y el resultado es esto de acá. Esto es lo que en la terminología de Bertrand Russell es una función proposicional. Esa es la terminología que utiliza Bertrand Russell. Y por supuesto eso pasa a la lógica, ¿sí? Función proposicional, lo vimos en copy, en el curso de lógica clásica, y a partir de esa función proposicional, yo puedo obtener una oración cuando reemplazo la variable por un nombre. Y ese nombre sí va a designar una entidad existente, ¿sí? Bien, entonces, Quine cree que para que, ¿dónde está la carga referencial que tiene esta función proposicional? Precisamente en la variable. Si nosotros recordamos lógica clásica, cuando un enunciado como todo X es F o algún X es F, cuando esas funciones proposicionales son, o, perdón, esas oraciones cuantificadas son verdaderas, eso depende de un modelo. Es decir, de qué es lo que existe en el mundo, ¿sí? Entonces, con esto ya me estoy acercando, pero estoy sentando las bases. Lastimosamente, esto no está explicado en el texto de Lorenzo, pero se supone, estamos nosotros en séptimo nivel, hemos tomado el curso de lógica en segundo nivel, bueno, ha pasado algunos semestres y quizás ya se olvidó, pero hay un conocimiento previo que ustedes tienen y que les facilita la comprensión de esta sección 2.3. Bien, entonces verán, estamos queremos saber qué tiene que ser verdadero para que una oración como, por ejemplo, fi. A ver. ¿Sí? Verán, aquí estoy utilizando el signo fi para denotar un nombre, ¿sí? Es decir, una expresión que se está refiriendo a algo. Por ejemplo, los nombres propios, Cuenca o Camila Rivas o el panecillo, la Virgen del Panecillo. Esas son expresiones que están refiriéndose a objetos, ¿sí? Bueno, por lo menos así lo interpretamos dentro del el sentido común, ¿sí?
antes de que nosotros nos pongamos a hacer filosofía del lenguaje, creemos que esas expresiones, esas descripciones, en el caso de, a ver, no es lo mismo cuando digo Camila Rivas que la Virgen del Panecillo. Ahí hay una diferencia, por lo menos según Russell, no es lo mismo un nombre que una descripción definida. Pero Cuenca, Ecuador, o Colombia, Lima, Perú, esos son nombres propios. Al igual que Baños o el Guaguayumi, son vamos a tomarlas como expresiones denotativas. Su significado consiste en que hay en la realidad algo a lo que se refiere esos nombres. Bien, a ver, verán, recordemos, tengo aquí, este esfero es rojo, este marcador es rojo, ¿sí? Entonces, el, cuando yo reemplazo esta variable por un nombre, el resultado es una oración. ¿Sí? Ahora, ¿bajo qué condiciones esa oración va a ser verdadera? ¿Sí? Eso me va a permitir tener el criterio de compromiso ontológico, según Quine. ¿Sí? Más en general, la respuesta que nos va a proporcionar Quine eh, hace, hace uso de la lógica cuantificacional para que el resultado de reemplazar esta variable por un nombre sea una oración verdadera, necesito postular determinadas entidades en mi universo. ¿Sí? No sé si recuerdan ustedes que cuando estábamos viendo el libro de Copy en el capítulo 4, queríamos saber si una determinada fórmula de la lógica cuantificacional es verdadera o no. Y para ello decíamos, bueno, veamos qué pasa en el modelo 1, que es un universo en el cual existe una única entidad. Por ejemplo, la entidad A. Y ahí hacemos el cálculo y tenemos la respuesta. ¿Qué pasa si es que veamos otro modelo, un universo 2 en el que existen dos entidades? Y hacíamos corresponder a esa variable o el nombre A o el nombre B y luego veíamos si es que la oración cuantificada es verdadera o no. En eso está pensando Quine y a la final lo que nos va a decir es que como criterio de compromiso ontológico, una teoría se compromete con la existencia de algo solo si es posible demostrar dentro de ella la existencia de esa entidad. A ver. Ya. Una teoría se compromete con la existencia de algo, ¿sí? Solo si, ¿sí?, es posible demostrar, ¿sí?, es decir, sacar como consecuencia lógica, de acuerdo con las reglas de esa teoría, ¿sí?, que existe phi. ¿Sí? Bueno, voy a hacer aquí una pequeña pausa y a la vuelta
voy a explicar un poco más en detalle lo que acabo de escribir, ¿sí? Hagamos unos 5 minutos de receso